Listo, muy buenas noches, compañera Melba. Vamos a hacer esta actividad de Didactics of English. Entonces voy a hacerte una pregunta inicial y pues vamos respondiendo mientras yo te pregunto, tú me respondes y así sucesivamente, ¿te parece? Ok, buenas noches, Laura, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, la primera, prácticamente todas son en base a nuestra práctica, entonces la primera dice, percibió que el profesor planeó cada clase o más bien fueron sesiones improvisadas. ¿Es esa planeación o improvisación exitosa? ¿Por qué? Bueno, desde mi punto de vista, en las sesiones en las que yo logré estar con el docente, evidencié mucho profesionalismo en él. Tenía un planeador de clases, estaba cumpliendo con unos temas, estaba cumpliendo con un plan de estudio y él tenía muy bien organizada la clase y me parece que se observa que el docente conoce los temas, tiene mucha fluidez y se da a entender muy bien de los estudiantes y les explica muy bien los temas. Además de eso, tiene una oportunidad muy buena que es la retroalimentación y finalizada la sesión. Ok, compañera, mira que de hecho mi profesora, ella también planea las clases. De pronto al momento de decirme a mí qué tenía que hacer, me lo decía casi que pues sobre la fecha. Si tenía clase los lunes, me lo decía de pronto el sábado en la noche, pero pues se preparaba igualmente el tema, se hacían las diapositivas, ella me decía siempre que hiciéramos como una actividad para que obviamente la clase no fuera muy tediosa y aburridora para los chicos. Entonces, ella la preparaba. Me parece que obviamente el hecho de tener toda una clase planificada es mejor porque uno siente que tiene más el control de su clase, que uno no está a la deriva de, ¿será que los chicos me van a responder? ¿Esta actividad funciona? ¿Este link me funciona? Porque con la virtualidad suele suceder, sino que ya se sabía exactamente qué es lo que se debía hacer y yo trataba de no usar links exactamente por eso, porque prefería tener planificado qué actividad yo iba a hacer y estar segura de que iba a dar resultados y no de pronto que al momento de ingresar el link se cayera el internet, no funcionara y pues cosas que suceden en la virtualidad. Excelente, Laura. Entonces, sería una situación en respecto a las habilidades pedagógicas que usted evidenció en la docente y que considera que son mucho más importantes. Bueno, yo destaco la primera habilidad y es el hecho de la comunicación con los estudiantes. Ella, sus clases iniciales o al momento de iniciar, siempre manejaba la parte de la pregunta cómo están, cómo se encuentran, se están cuidando. Los chicos tenían la confianza suficiente con ella para decirle, profe, mira, hoy me corté el cabello, mira, me pasó esto, me pasó aquello y se genera esa confianza. Siento que esa es una habilidad pedagógica enorme porque como docentes tenemos que tener ese rol de no solo ser docentes como esa persona superior, sino de ser también como equitativos, de decirles, yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí, pero pues en este momento obviamente hay que tener un respeto. Entonces siento que esa habilidad es bastante fundamental y la destaco muchísimo, es muy humana y los estudiantes se dan cuenta y tienen una muy buena relación con ella. Listo, ¿tú qué habilidades destacabas del profesor? Excelente, Laura. Para desde mi punto de vista, en lo que yo logré apreciar, es la primera vez que se ve entonces, y además de eso, pues ejercicios en la web, enviaba enlaces, eh, le enviaba, hubo una clase, entonces le envió de una del New York con referencia a los títulos, debían de ellos, antes de entrar a la lectura, mirar que ese título, qué tanto decía ese título, que me pareció muy apropiado. Y luego los estudiantes solamente con el título decían más o menos de qué podía tratar esa noticia y lo hacían con imágenes.
Ellos hacían unas imágenes y con relación a esas imágenes relacionaban ese título y luego ya ahí sí profundizaban en la noticia. Entonces, esa dinámica me pareció muy buena, esa estrategia me pareció excelente, porque el estudiante tenía la oportunidad de no ingresar a la lectura, sino que primero imaginar con el título nada más qué era lo que había en esa lectura. Y eso era pues para fortalecer la competencia de lectura y la competencia de speaking. Sí, eso es bastante interesante, pues el hecho de Sí, reforzar lo que pues a uno a veces le tiene más falencia, que es como el speaking por el tema de como el miedo o la timidez. Bueno, compañera, sí, ¿cuáles exacto. fueron las actitudes de los estudiantes hacia la clase de inglés cuando tú la vivenciaste? ¿Cómo era su actitud con el docente, entre ellos mismos como compañeros, del docente a los estudiantes? Bueno, pues esto, en el caso de la escuela, los estudiantes tienen un nivel A1 y A2, allá no hay más, el plan de estudio no se extiende más, pero ellos, y pues la verdad, sinceramente, no es la importancia el inglés en este programa, ¿cierto? Pero realmente el estudiante como se encontró, quizá ellos como son chicos jóvenes, entonces el entorno virtual los hace como más asequibles a información y eso les despertó a ellos mucho más interés en la clase. Y la docente pues tuvo menos esfuerzo en desarrollar su clase porque ella a través de un link, a través de una presentación, se congeló la imagen. Sí, compañera, bueno, pero sí alcancé bastante a escuchar, la verdad. Bueno, en mi caso, Bueno, y en su las caso, actitudes, sí, sí, las actitudes de los estudiantes era como te decía en la pregunta anterior, muy buena. Ellos tenían una actitud de estar en la clase, de aprender. De hecho, fue curioso porque cuando entraron a la clase con la docente, pues su actitud normal, bien chévere. Y al momento de ya decirles como, bueno, va a haber una nueva docente, ellos estaban como entusiasmados, ¿sí? O sea, el hecho de presentarles algo nuevo, algo fresco, les genera mucha expectativa, entonces fue algo mucho mejor. Ya, digámoslo así, que cuando se hizo la presentación, muchos de los estudiantes me decían, ay, profe, vas a seguir con nosotros en el siguiente resto de clases, queremos verte. Entonces, en mi punto de vista, siendo yo la docente, fue una actitud excelente. O sea, los chicos no se basaron solo en que su docente es la principal, sino que la otra persona también merece respeto y por ende, pues tienen que tener buena actitud. Obviamente, mi actitud para ella fue para ellos fue agradecimiento y con la docente, pues obviamente hay una actitud de respeto mutuo, ¿no? Independientemente de que ella sea la docente que ya tiene el título, yo esté en formación, siempre hay un uh -huh. respeto. Y me gustó mucho que los estudiantes a ella le hablaban muchísimo, profe, mira, profe, aquello, y participaban. Entonces, más que todo en los grados séptimo, en noveno sí de pronto no participaban mucho, de pronto la adolescencia influye, pero en séptimo los estudiantes sí estaban, yo quiero participar, yo quiero aprender, yo, profe, pregunta, profe. Entonces, esa era una buena actitud y da una buena señal de que la docente siempre está presta a, obviamente, responder preguntas y es por eso que los estudiantes se sienten con la libertad de hacerlas. Excelente. Laura, y en cuanto a las habilidades que el docente mostraba en la clase, ¿fue atractivo para los estudiantes? ¿Usted Sí, considera que de acuerdo a las habilidades aprendieron más? sí, yo creo que sí, porque de pronto yo soy una persona que piensa mucho en que hay que romper esos estigmas de tiene que ser lo que dice en el tablero, copáselo a su cuaderno, apréndeselo y ya. Entonces, la docente, obviamente, como en todo inglés, se les da la regla, las bases para crear una información, pero se les daba la oportunidad de que ellos opinaran, se les daba la posibilidad de que ellos comentaran con lo que se llamamos el ensayo-error, de decir, profe, creo que se dice así, está bien o está mal, profe, se pronuncia así, y ella como, no, mira, corrígele esto, corrígele aquello. Otra de las habilidades que yo en lo personal manejaba era la de simplificarles la situación a ellos. Yo trataba de no decirles, mira, para crear los verbos tienes que seguir esto, esto y esto y esto, sino les decía, mire, prácticamente no se enreden la cabeza.
todos verbos terminados así, van con esto. Con eso que se aprendan, ya de ahí para adelante es más fácil, ya les va fluyendo. Si de pronto ustedes dicen que suele suceder, que no, que en el trabajo decía she y aquí me ponen es el nombre de una niña y se pueden confundir por eso. No, piensen que es una niña, si es una niña es she, si son muchos niños y así. Trataba de simplificarle la situación y la docente estaba de acuerdo en eso, la docente principal. Y ella me decía, yo también trato de hacer lo mismo con ellos, de simplificarles las situaciones, de no tratar de llenarlos de tanto texto, de tanta información, sino simplificar lo más posible y obviamente que que los estudiantes tengan esa confianza de preguntarme, de corregirme, porque también uno puede equivocarse o en su efecto de ellos generar preguntas para corrección. En tu caso, ¿cómo lo consideras? Ok, en mi caso, en una de las pocas sesiones que logré participar, se estaba haciendo un simulacro para fortalecer las competencias para presentar las pruebas de saber TIT. Entonces ahí tuve la oportunidad de participar porque me tocó enseñarle a la docente, o no enseñarle, sino presentarle a la docente el módulo de inglés de la saber de TIT frente al sílabus de la asignatura y comparar los temas que se ven en el uno y los temas que se ven en el otro y saber pues que nosotros en la escuela se tiene una gran debilidad, como le decía anteriormente, solamente hay nivel A1 y A2 y por la saber TIT valoran los 4 niveles. Sí, pero entonces ellas hicieron como, la docente hizo como esa punto agregado, ese valor agregado para lograr fortalecerle a ellos las 4 habilidades y ponerlos como en un nivel no B2, pero sí ponerlos en un nivel un poco más intermedio. Entonces ella logró captar esa atención en ellos, hizo un examen de suficiencia para saber de conocimientos en frente al módulo, se hizo el análisis estadístico y pues ellos de 42 estudiantes, 5 estudiantes quedaron en el simulacro, ¿no? 5 estudiantes quedaron en B1, los demás quedaron repartidos entre A2 y A1, pero se les vio como el esfuerzo y se les vio como la oportunidad de ellos presentar lo que han aprendido, ¿no? Entonces me gustó mucho eso también esa sesión y pues considero que la habilidad que presentó la docente frente al simulacro y frente al fortalecimiento de estas competencias favoreció mucho y pues estamos ya ahorita esperando a ver cómo les va a ellos finalmente en las pruebas de estado, que es lo que realmente era el objetivo de esta práctica. Sí. Sí, Bueno. esa fue una de las sesiones. Bueno, compañera, ¿y tú cambiarías algo en las actitudes de los profesores? Sí, sí, porque pues ahorita estoy en un curso de fonética y pues no conocía mucho del tema y me doy cuenta que la mejor forma de uno empezar a manejar un idioma es la pronunciación. Finalmente es la pronunciación porque es ahí donde nos damos a entender y es lo que realmente no abordan los docentes. No abordan, ellos para enseñar vocablos, para la gramática, pero la parte de la fonética la dejan a un lado y considero que es como lo fundamental para la pronunciación. Entonces sí cambiaría, haría mucho énfasis en la fonética. En las clases yo haría mucho énfasis en la fonética. Entonces esa parte sí me la queda debiendo la docente. Señora. Y en su caso, ¿usted considera que cambiaría algo o Uy, siente que la docente estuvo muy bien? no, siento que sí le cambiaría de pronto, pues lo que yo creo que todo docente cree. Siento que si el estudiante en un momento no hizo trabajos o en un periodo no hizo trabajos o fue indisciplinado, el indisciplinado. Ya, mejor dicho, usted nunca va a entregar nada. Entonces siento que muchas veces ella, al momento de hablar con los chicos, entre chiste y chance, entre buena forma, les decía como, no, pero es que usted cuando entrega algo. Entonces yo, pues obviamente uno lo toma chiste y el chico como, ay, sí.
pero pues yo digo, o sea, independientemente de eso, pues es un estigma que yo creo que los docentes se crean o nos podemos crear por las primeras impresiones. Y pues teniendo Ujú. un año para conocerlos, uno puede modificar eso. Y pues he visto que muchos docentes de pronto crean entre ellos esos comentarios de no, eso, él no va a pasar, él no presenta nada, él es muy indisciplinado. Pero en otras materias que de pronto le guste, que de pronto el docente le sepa entrar, va a decir como no, pues, el chico va súper bien, entregó todo, él es un ángel. Entonces cambiaría eso, la perspectiva, y aplicaría mucho lo que tú dices, la fonética. Considero que muchas veces los docentes se basan mucho en copie la regla y se dice así. Sí, Y según lo que me escuchó decir, apréndaselo. Pero no le sí, dicen como, y es algo que a mí me gustaría, como, bueno, te van a decir love. Entonces no pongas así, sino vas a decirlo L o F. Así se pronuncia. el Y así, símbolo. porque es más fácil. Sí, señora, Es, estamos de acuerdo en ese punto, coincidimos. sí. Bueno, y en el caso que los estudiantes no hablan muy bien inglés, ¿usted por qué considera que sucede esto? Bueno, yo creo que en parte es por la parte de la fonética. Porque no se le, Sí, o sea, hablando de la parte verbal, ¿no? No lo hablen, es porque obviamente uno como docente de pronto dice, les habla en inglés y ellos están tratando de entender nuestras palabras, pero nosotros no somos las personas nativas que tenemos todo el lenguaje completo y perfecto y está excelente, tenemos errores, nos podemos confundir, podemos agregarle sin querer una tilde imaginaria y suene un poco más con el acento en una parte, entonces siento que por eso ellos no lo hablan muy bien, porque no se les enfatiza en eso, se les enfatiza en que lo escriban bien y ya, pero pues uno no va a estar toda la vida como me llamo Laura y mostrándole pues a la persona de otro país o similar, sino que uno trata de hablar y el hecho de no dejarles improvisar. Considero que algo muy importante es darle las herramientas como las pronunciaciones de ciertos verbos, darles los verbos, las actitudes o las acciones y decirles únanlo. Únanlo como quieran, como puedan, invéntenselo, imagínenselo, ya después le corregimos, tiene que decir tú, tiene que decir for, pero traten de hacer las formas como de improvisar, de que cometan el error, porque mucha gente en el extranjero aprende así, llegó y le tocó aprender como le cayó. Entonces sí. considero que es por eso que ellos no lo hablan muy bien. Bueno, y a título, pues, como personal, considero pues yo no conocía de fonética, no había entendido lo de los símbolos y esa situación y considero que sí es importantísimo, pero también hay una parte que se llama autonomía de conocimiento. Entonces uno tiene que como que inculcarle al estudiante, como que meterle el cuento al estudiante de la autonomía. O sea, yo soy simplemente una orientadora, pero el 80% de su aprendizaje depende de usted. Entonces yo le doy herramientas, yo le doy enlaces, yo le doy en tal sitio hay una parte donde se puede aprender mucho mejor o a través de esta canción o a través de esta lectura, pero el estudiante mismo es quien tiene que uno como que inculcarle a él esa autonomía de conocimiento que se está perdiendo, porque hoy en día si no nos dicen no aprendemos. Entonces considero que en un tiempo eran mucho más profesionales los profesionales porque tenían más como esa inquietud de ellos mismos autorregularse y autoevaluarse en su aprendizaje. Y es lo que estamos pues perdiendo hoy en día con nuestros estudiantes. Se volvieron perezosos mentales y están esperando a que el docente, si el docente no les enseña, pues yo no voy a aprender. Entonces esa parte de la autonomía del conocimiento considero también que es una base muy fundamental para que el estudiante vaya adquiriendo esa fluidez que se necesita. También es mi punto de vista. Sí, compañera. Bueno, ya por último, ya la última pregunta. Bueno, ¿qué habilidades fomenta el docente, el profesor que tuvimos como guía en los estudiantes? La escritura, el writing, el listening, el reading. ¿Y por qué se centra más en eso? ¿Por qué creemos que de pronto su énfasis es en eso? Bueno, esa habilidad del writing es la más usada. Siempre la dinámica es buscar un ejercicio en la internet y que ellos lo desarrollen y que ellos diligencien espacios.
que ellos llenen espacios, se les enseñó las reglas, se les enseñó el tema, entonces ahora vayan al entorno tal y allí ustedes diligencien el ejercicio. El ejercicio es llenar espacios. Entonces, por eso es que el estudiante es más de escribir, de buscar la verdad y colocarla ahí, y no es más. Pero realmente ponerlos a hacer una lectura y que ellos se graben leyendo y ellos mismos tengan esa autorregulación de mirar a ver en qué están equivocados, es lo que como que yo considero que sería como muy fortaleza para que ellos adquieran o profundicen en habilidades. Pero la que más realmente yo observo es la de Brighting. La del Brighting para ellos es la base. Aquí la base del inglés es esa. Escriban, sépase la regla y llenen espacios. Sí, compañera, mira que sí, porque, pues no sé, yo opino que es algo del Ministerio de Educación, porque pues igual veo que esa es una falencia muy, o bueno, una característica de todos los colegios o instituciones, se basan mucho en lo que escriben. Efectivamente, una de las actividades que la docente hacía virtualmente era abrir la página del link de Cambridge y le decía como, ok, aquí en este recuadro, ¿qué palabra va? ¿Qué verbo va? ¿Qué frase va? ¿Qué tal va? Entonces, al momento de los chicos como tener la necesidad de hablar, pues lo único que hacen es repetir lo que ellos acabaron de tener, pero ellos no tienen la habilidad, digámoslo así, como de poder crear un texto. O sea, ellos repiten lo que dicen, no, pues si estamos viendo el presente simple y dicen que se le agrega una S a tal cosa, entonces nos enfocamos en eso, en que eso lleva la S, se le agrega S o se le cambia por esto, pero no son capaces de decir, bueno, entonces combinemos, combinemos lo que es la parte combinemos lo que es la parte de digámoslo así, como la creación de un texto con lo que es presente simple, no sé, pasado, sí, o sea, decirles a ellos que lo que creen, que piensen. Entonces ellos simplemente se basan en lo que es la escritura. Ellos nunca se han preocupado por lo que es el speaking y pues tampoco tenemos como la No, conexión de decir, o la autoría de decir, vamos a manejar el speaking, porque creo que no todos estamos basados en la fonética, no todos tenemos ese conocimiento fonético. Entonces, quien no tenga ese curso, no lo tenga inafianzado, no le guste o no lo quiera, pues simplemente es lo mismo que no tener nada. Es lo mismo que simplemente repetir lo que de pronto a nosotros, nuestros docentes, nos enseñaron. Con la parte de la escucha y sí, eso, pues la verdad, lo que entienden los chicos es lo que les cae. Pero los docentes incluidos allí son mucho en el writing, mucho de las reglas, cómo se escribe un verbo, no el por qué, no en qué momento lo puedes usar, no como listo, estamos viendo este verbo, entonces ahora tú, creemos una frase ya, díganme ya, ya, en este momento, creemos un diálogo, dos personas, digan que van para tal lado y háganlo así en futuro. No, lo que está escrito en un tablero, pase exacto. al cuaderno. Lo que está en el libro, pase al cuaderno. Lo que está en su cuaderno, apréndaselo y páselo en la evaluación. Y en la evaluación pasó o perdió. Ya. La teoría del conductismo aún continúa vigente. Bastante. Y es algo que obviamente ahorita, pues no es un modelo pedagógico muy acertado. De hecho, yo estaba viendo los diferentes tipos de aprendizaje y los estudiantes no siempre, pues no todos aprenden de la misma forma. De pronto en una mayoría vamos a encontrar que aprenden repitiendo o con las reglas. Pero pues seamos sinceros, yo soy de la que yo no aprendo porque a mí me digan tiene que ir así y así. Yo me lo aprendo como los niños, porque me suena que va mal, me suena que no va coherente. De hecho, pues una experiencia personal, una compañera me dijo, no, entonces yo pongo he are. Y yo le dije, no. Le dije, a mí me sonó horrible. Yo sé que es he is. Entonces le dije, en este momento no podemos usar here y no se usaría here. Me dijo, ¿por qué? Y le dije, y ahí la respuesta. Yo no te lo puedo decir porque en mi mente no está, porque el pasado, presente y futuro dice que la regla tal. Me sonó feo y sé que yo voy a un traductor o similar y como lo dije está bien, pero me sonó feo. Yo no aprendo con reglas, no aprendo así, me embolato más de lo que ya estoy de por sí, entonces Sí, el hecho de uno no conocer sus estudiantes, de no preocuparse por conocer la forma como aprenden, es un error garrafal en uno como docente.
Sí, eso es así. La dinámica que estamos viviendo ahorita no avanza porque los medios tecnológicos no han logrado impregnar a los docentes para que ellos regla y el espacio. Sí, entonces pues finalmente pues en esta situación estamos aprendiendo y observando también aprendemos. Entonces para mí fue pues muy grato el ejercicio de observación, aunque pues me quedó faltando mucho terreno porque tuve bastantes dificultades. Solamente logré captar 4 sesiones y el resto ha sido con apoyo a la virtualidad con la docente e instrucciones de ella, porque no he logrado más. Sí, sí, hay bastantes falencias. Considero que de pronto el hecho de haber empezado tan tarde por parte de la universidad a darnos prácticas, obviamente es entendible, pero pues fue una falencia que nos afectó a muchos. De pronto a los mismos docentes el hecho de tener que correr fechas, ellos ya se programan para de tal a tal fecha revisar tal curso, revisar el otro, y tener que también modificar su cronograma. Entonces, siento que esa fue una falencia principal. Pues prácticamente sería eso porque pues la verdad yo sí estoy contenta con mis prácticas, las pude realizar, pude tener el acompañamiento de la docente, el apoyo, pero sí considero que el tiempo sí fue bastante esencial, uno de pronto hubiera aprovechado más el tiempo si hubiera empezado desde el momento en que era, en vez de pronto en estas fechas estar corriendo, pero sí, sí es algo Sí, que esta fue sí. una situación un poco compleja. Pero bueno, entonces el ejercicio se hizo y se hizo muy bien y pues de eso se trata. Le agradezco mucho por haber hecho este intercambio académico. Es bueno hablar del tema porque estamos aprendiendo y estamos estudiando para ser alguna vez en la vida licenciados. Entonces, esto nos sirve mucho para fortalecer esa habilidad de la docencia, que creo que es la profesión más completa y más integral que hay. Entonces, Laura, nada, pues muchas gracias y en una próxima oportunidad continuaremos con este ejercicio tan enriquecedor. Muchas gracias a ti, Melvi. Claro que sí, esperemos encontrarnos más adelante en de pronto otros cursos y pues también compartir experiencias. Ok, Laura, entonces que tenga una feliz noche. Lo mismo. Chao.